Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. docente. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo les ha noches. ido, jóvenes? Esperando las elecciones, profe. Ya, pues, hay que pensar bien nomás en la noche. ¿Por qué vamos a votar? Hay tantos candidatos. Bueno, chicos, hoy día vamos a tratar sobre la incorporación, ¿no?, de los instrumentos internacionales de derechos humanos al derecho local, ¿no? Eh, Conocidos pues como los tratados, ¿no?, internacionales de derechos humanos. Vamos a recordar en cuanto a los principios institucionales, ¿no? Vimos nosotros que indudablemente la Constitución pues necesita, ¿no?, de una serie de principios para que son pues normas de cumplimiento obligatorio y que de alguna u otra forma van a demandar pues el procedimiento, ¿no? Esta rama del derecho constitucional. Y habíamos abordado, en primer término, ustedes se acordarán, el principio pues de supremacía constitucional, ¿no?, que considerábamos pues que constituye pues la base, ¿no?, la piedra angular del derecho, pues del Estado de Derecho, ¿no? Eh, como siempre les he mencionado, pues la República Peruana pues se ejerce pues a través de un Estado de Derecho, ¿no?, donde la norma jurídica tiene pues un carácter vinculante y por lo tanto eh, estamos obligados pues a cumplir, ¿no? Estamos obligados, no tenemos pues la posibilidad de no cumplir una norma, ¿no? Una norma jurídica. En este sentido, la supremacía constitucional va a estar dada cuando la Constitución pues la ubicamos, ¿no? En esa pirámide de Hans Kelsen, ¿no?, que conocemos y lo colocamos pues en el vértice superior, ¿no?, por encima de todo el ordenamiento nacional, ¿no? Y eso trae consigo a que indudablemente pues adquiere esta supremacía, ¿no?, sobre el resto de las normativas pues que, como hemos visto, puede estar dada por el poder legislativo, el poder ejecutivo o en todo caso los gobiernos locales o gobiernos regionales, ¿no? Y esto indudablemente va a traer, también va a traer como consecuencia de que si existe pues un conflicto entre una ley inferior con la Constitución, va a prevalecer siempre la Constitución, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, que el Congreso pues apruebe una ley, ¿no?, que prohíbe de repente, decíamos, la libertad de culto, ¿no?, o de elección de religión como un derecho libre de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, al conocer de repente de esta inconstitucionalidad, ¿no?, porque indudablemente vulnera pues un derecho protegido, ¿no?, por la Constitución. También mencionamos en la sesión anterior el principio pues de legitimidad, ¿no? Legitimidad eh, que tiene que ver indudablemente en cuanto a que la Constitución pues debe emanar de la voluntad popular, ¿no?, a través de un poder constituyente. Y recordamos, por ejemplo, ¿no? Recordamos en la sesión anterior, recordamos, por ejemplo, pues que la Constitución del 79 casualmente se da en base, ¿no?, a haber sido convocada una asamblea constituyente, ¿no?, que va a poner en práctica el poder constituyente de poder elaborar un texto constitucional, ¿no?, y posteriormente aprobarlo, ¿no? Ese es en el caso de la Constitución del 79. También sabemos que podría también tener legitimidad pues una Constitución que sea eh, sometida a referéndum, ¿no? Como es el caso de la Constitución del 93, ¿no? Muchos establecen de repente que es una Constitución que se llevó a cabo de repente después de un golpe de Estado, que sin embargo, ¿no?, el Congreso Constituyente, que fue el encargado de elaborarla, eh, se elabora, se publica y posteriormente pues se somete a referéndum, ¿no? Y a través del referéndum la población también aceptó y consecuentemente legitimó pues la Constitución. También mencionamos el principio de perdurabilidad que tiene que ver pues, ¿no?, con la permanencia en el tiempo de la Constitución, ¿no? Ya habíamos mencionado entre los tipos de constituciones, ¿no?, en las clases anteriores,
que la Constitución peruana, aparte de ser una constitución escrita, porque la vamos a encontrar en un documento, es una constitución que se caracteriza por tener el tipo rígido, es decir, que para poder ser reformada la constitución necesariamente necesita de un procedimiento en cierta forma engorroso, porque sabemos que tiene que someterse a dos legislaturas ordinarias con mayoría de congresistas, y eso indudablemente ha permitido su permanencia en el tiempo, ¿no? Y cumplir con este principio de perdurabilidad, ¿no? Cuando se da una constitución, se pretende pues que esta constitución perdure en el tiempo y no sea pues un instrumento fácilmente de repente cambiado por cada gobierno, ¿no? Sino que se adapte de repente mediante interpretaciones, ¿no? Por estos gobiernos y no necesariamente que tenga que cambiarse. También hablábamos en cuanto a los principios de interpretación, ¿no? Hacíamos referencia que debemos tener en cuenta, por ejemplo, el principio de unidad, ¿no? Que establece que la Constitución debe interpretarse como un todo, ¿no? Armónico. No se pueden, pues, leer sus artículos de forma aislada y tratarlo de interpretar, ¿no? Y una cláusula puede ser, pues, interpretada de tal forma que anule a otra de repente, ¿no? Siempre debemos hacer una interpretación sistemática, ¿no? Que nos permita, pues, tener una mayor visión, ¿no? Mayormente la interpretación, pues, como sabemos, la va a realizar el Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación, como también los jueces, ¿no? En determinados momentos. También mencionábamos el principio de concordancia práctica, ¿no? Y esa concordancia práctica se va a dar mayormente cuando dos bienes jurídicos protegidos por la Constitución entran en conflicto, ¿no? Entonces el intérprete debe optimizar ambos, ¿no? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, una manifestación pública, ¿no? Sabemos que indudablemente los manifestantes van a ejercer su derecho a la protesta, que está amparado por la Constitución, pero también el resto de ciudadanos pues tiene el derecho a libre tránsito, ¿no? Entonces acá colisionan tanto el derecho que tienen a la protesta los manifestantes como el derecho pues, de cualquier ciudadano de poder circular libremente, ¿no? Entonces la autoridad, en este caso, bajo este principio de concordancia práctica, debe buscar pues una solución donde se permita, ¿no? Que si bien es cierto, se pueda realizar la protesta, pero que se cumplan ciertas reglas que traigan consigo no bloquear pues totalmente el tránsito por un tiempo indefinido, ¿no? También mencionábamos el principio de eficacia integradora, todos estos principios que guardan referencia con la interpretación normativa, pues, ¿no? El principio de eficacia integradora, ¿no? Establece pues que la interpretación de la Constitución debe estar siempre orientada a promover la unidad política y la paz social, ¿no? Esa es la finalidad. Si una interpretación divide de repente a la sociedad o genera un caos institucional, indudablemente el juez tiene la obligación de preferir pues aquella que ayude a mantener la cohesión del Estado, ¿no? También el principio de corrección funcional mencionábamos, ¿no? Este principio, como habíamos visto en la clase anterior, obliga pues al intérprete, especialmente al Tribunal Constitucional, a respetar la distribución de funciones establecidas por la propia Constitución, ¿no? Todos los poderes tienen funciones propias, como también algunos otros organismos constitucionalmente autónomos o también organismos estatales, ¿no? El juez constitucional no puede, pues, convertirse en un legislador ni en administrador, ¿no? Debe fallar sin usurpar las competencias del Congreso o del Ejecutivo, ¿no? Y habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo de una corte, puede decir pues que una ley de salud de repente es insuficiente, pero no puede pues diseñar técnicamente el presupuesto nacional para el próximo año, ¿no? Para cumplir con esa deficiencia, ya que esa no es su función del Ejecutivo, ¿no? Ya que esa es una función del Ejecutivo más bien, ¿no? Como tampoco no podría un juez de repente eh, conocer de algún fallo, ¿no? Como lo establece la Constitución, que haya sido emitido pues por la Junta Nacional de Justicia. También el principio de fuerza normativa de la Constitución, ¿no? Indudablemente ese principio que nosotros conocíamos como el principio de supremacía,
permite pues que la Constitución también goce de un principio de fuerza normativa, ¿no? La Constitución es un derecho aplicable y vinculante, ¿no? Es decir, de cumplimiento obligatorio, de forma directa. No es solo un catálogo de buenas intenciones o consejos, ¿no? Sus mandatos son órdenes jurídicas que obligan pues a todos los poderes públicos y particulares, ¿no? De su aplicación, ¿no? Un ciudadano, por ejemplo, puede exigir el cumplimiento de un derecho fundamental, ¿no? Como la salud, por ejemplo, directamente a un juez, incluso si no existe una ley específica que lo reglamente, ¿no? Y también veíamos, por ejemplo, el principio de razonabilidad, ¿no? Que fue el último que vimos, ¿no? Que es el límite, pues, contra la arbitrariedad, ¿no? Exige siempre que toda restricción de derechos, ¿no? Sea justa, que sea lógica, que sea necesaria, que sea pues razonada, ¿no? Porque si no, nos alejaríamos del razonamiento e incurriríamos en una arbitrariedad, ¿no? Y este principio necesariamente va a necesitar pues cumplir tres pasos importantes, ¿no? La idoneidad, que tiene que ver dirigido pues a lograr un fin legítimo, una necesidad, que es la medida menos gravosa, y por lo tanto también debe existir una proporcionalidad, ¿no? En el sentido estricto. El beneficio social debe ser mayor, pues, que el sacrificio de un derecho individual, ¿no? Entonces, eh, indudablemente, eso es lo que vimos la semana pasada en cuanto a los principios. He querido recapitularlos hoy día y vamos a entrar, pues, al tema, ya jóvenes, vamos a entrar el tema referente a la incorporación pues, de los instrumentos internacionales de derechos humanos hasta a nuestro marco normativo, pues, ¿no? Siguiendo determinados procedimientos que lo vamos a ver en el desarrollo de la sesión. ¿Ya, jóvenes? Entonces, les doy la bienvenida. Vemos acá en la diapositiva que a diario, ¿no? Recibimos, pues, noticias, buenas o malas. Algunas de ellas han sido, pues, de repente eh, nos permite pues recordar determinados momentos, ¿no? No sé si habrá algún voluntario o voluntaria que quiera compartir de repente alguna noticia que le ha impactado durante la semana y que la considere que guarda alguna relevancia, ¿no? Como para conocerla. No sé, ¿alguien gostaría participar? ¿Alguna noticia que hayan visto? Sí, Flormina, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, Flormina, ¿cómo estás? Adelante, Flormina. Bueno, quería comentar respecto a una noticia que vi en las redes de Pasión por el Derecho, respecto a que fiscales provinciales estaban observando el proyecto de la nueva ley orgánica del Ministerio Público que se estaba presentando ante el Congreso, ¿no? Porque se estaba eh, quitando un poco de autonomía, independencia y la labor de control que se ejercen eh, en las, en las fiscalías provinciales. Ah, qué bien, qué interesante, Flormina. ¿Alguien más que haya visto alguna noticia? Lenin, adelante. Profesor, yo Doctor había Juan levantado Carlos. mi mano primero. Sí, lo que pasa es que como no estoy compartiendo la diapositiva, no llego a distinguir quién es primero o segundo. Más bien, discúlpenme, ya no es mi intención. Sí, adelante, Lenin. Doctor Wendy levantó la mano primera. Que Wendy inicie. Ya, está bien. ¿Quién? En el Yo, orden, pues que como estoy compartiendo ya la allá, diapositiva, no veo quién levanta primero la mano. allá. Yo, profesor, Wendy Calderón. Sí, Más que todo, la noticia que he visto yo es sobre
que los requisitoriados pueden o les van a dar la tranquilidad a los requisitoriados de que puedan ir a sufragar y que no se les va a detener, ¿no? Que me ha parecido, es la noticia que he visto al menos que tiene que ver con el tema, ¿no? Que e incluso el tipo de la República y todo eso lo cuelgan en las redes, en su página, como los requisitoriados podrán ir a votar con total tranquilidad porque la policía los cuida, algo así. Pero es el hecho de eso, ¿no? ¿Así? De que sí, y bueno, me causó curiosidad, ya antes lo había leído, pero justo eso lo he visto hoy con ese enunciado, ¿no? De la noticia. Entonces, eso, el hecho de que por ser elecciones, bueno, no estoy segura, pero me parece que había leído que antes pasaba que sí los detenían, pero ahora, Claro. sí, ahora dicen que no, o sea, no se les va a poder detener si los requisitoriados. E incluso en una noticia hace varios días ya habían puesto Vladimir Cerrón podría ir a votar y no se le puede detener, ¿no? Esa es la noticia que me gustaría compartir, al menos que he visto. Sí, sí, Gracias, sí, algo profesor. así también he leído. Muy bien, Wendy, gracias. Le dice ahí a Lenny, ¿no? ¿Lenny? Sí, ¿Lenny? doctor. Sí, Doctor, adelante. buenas noches, compañeros todos. Bueno, la noticia que había leído era referente al candidato presidencial Acuña. Yo recuerdo años atrás que él intentó llevar su universidad a Estados Unidos. Beto Ortiz, que trabaja en Willax, periodista, creo que va a sacar un informe sobre ello. Yo no sabía que a Acuña y aparte su familia les habían quitado la visa en Estados Unidos, justamente cuando intentaron llevar su universidad. Yo sí recuerdo que en algún momento publicitaron eso, que la universidad se llegaba a internacionalizar, sin embargo, nunca sucedió. Entonces, lo que dio a entender en un pequeño extracto el periodista era que, obviamente, para ingresar allá, revisan, investigan acerca del dinero, o sea, Claro. de dónde está saliendo el dinero. La Entonces, procedencia del dinero. algo tuvo que haber pasado justamente para que la universidad no llegue a Estados Unidos y me resulta extraño que aquí en Perú no se haga lo mismo, teniendo en cuenta que él no solamente es dueño de una universidad, sino de varias. Entonces, ahí como que sí estaría interesante escuchar más sobre eso, qué sucedió realmente y por qué les quitaron la visa. Y eso es algo que en el Perú no se ha dicho. Ujú. Así es. Sí, lógicamente Estados Unidos es muy cauteloso, ¿no? Si bien es cierto, es un país que invita, ¿no? A los grandes inversores mundiales a entrar capitales a Estados Unidos porque indudablemente le va a favorecer, porque eso va a producir desarrollo, indudablemente, ¿no? Pero ese país es muy acucioso de establecer de dónde proviene el dinero, ¿no? Ahora estamos hablando indudablemente presunciones, ¿no? Porque nadie conoce pues a ciencia cierta, pero de lo que se conoce, algo pues me imagino estarán presumiendo los americanos para no permitirle, ¿no? Que ingrese y más aún, quitarle la visa, ¿no? Que me imagino, no sé qué tipo de visa habrá tenido, porque hay diversos tipos de visas, ¿no? Hay visas de turistas, visas de trabajo, hay visas de inversiones, ¿no? ¿Qué tipo de visa habrá tenido? Que se la han quitado, seguramente por determinados criterios, ¿no? Que ha tenido el Estado americano, ¿no? Y como soberano, bueno, lógicamente está en posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Alguien más que levantaba la mano? ¿Sí? ¿O ya están todos? Listo, entonces vamos a continuar. Ya entramos a la parte de la, del tema que, no, que vamos a abordar hoy día, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. De la clase anterior hemos hecho un repaso, ¿no? Sobre los principios y hoy día pues vamos a tratar respecto al tema de la incorporación, pues ¿no? De la incorporación de los instrumentos eh, internacionales, ¿no? Más conocidos como los tratados, ¿no? Estos tratados internacionales, pues, de derechos humanos en el Perú, ¿no? Indudablemente nos va a hacer conocer cómo son, pues, ingresados a nuestro ordenamiento legal, ¿no? Entonces vamos a iniciar.
Tenemos el logro de la sesión de aprendizaje, ¿no? Al finalizar la sesión, por ejemplo, el estudiante reconoce pues como los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Es decir, los tratados eh, de derechos humanos se integran al derecho local, ¿no? Para interpretar adecuadamente pues las normas constitucionales a partir de la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? Al respecto, vamos a conocer pues de que van a existir dos teorías, ¿no? Una teoría dualista y una teoría monista, ¿no? La teoría dualista, jóvenes, para el dualismo, indudablemente existe pues un derecho internacional, ¿no? Y el derecho internacional en este caso pues se está concretizando con el tratado, ¿no? Con el Tratado de Derechos Humanos que sabemos que se torna internacional porque indudablemente va a tener un ámbito de aplicación universal, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia también que al incorporarse dentro del ordenamiento nacional, ¿no? Eh, lógicamente dentro de nuestro derecho interno, que es otro sistema, ¿no? Otro sistema jurídico completamente distinto, ¿no? Son independientes, son separados, pero funcionan pues en planos diferentes, ¿no? Eh, y en esos estados, por ejemplo, donde hay esta teoría dualista, que no es el caso del Estado peruano, ¿no? ¿Cómo se van a incorporar, por ejemplo, los tratados, ¿no? Los tratados no tienen una validez automática, sino que internamente, para que puedan incorporarse, ¿no? En el ordenamiento nacional de esos países, necesitan que el Congreso dicte una ley nacional, ¿no? Es decir, prácticamente que copie el tratado en la ley nacional, ¿no? Para que sea obligatorio, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente, al convertirse en ley, el tratado pues suele tener el mismo rango que cualquier otra ley nacional, ¿no? No le van a dar una ley, no le van a dar un rango constitucional, ¿no? Eh, el caso contrario es lo que se ve pues en la teoría monista, ¿no? Donde se sostiene, como en el caso peruano, que sí existe un solo sistema jurídico, ¿no? Universal. El derecho internacional y el derecho interno van a formar una unidad al momento que el país, pues en este caso el Perú, ¿no? Firma y ratifica ese tratado, porque sabemos que nosotros, que una vez que es firmado y ratificado un tratado, indudablemente va a entrar dentro de la esfera de todo el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y en el caso peruano, le damos pues un valor constitucional. Entonces, le damos ese valor constitucional eh, a pesar, ¿no? A pesar que en la Constitución no vamos a encontrar un artículo que lo establezca explícitamente, ¿no? Como sí sucedía en la Constitución del año 1979, ¿no? Porque en la Constitución del año 79, ¿no? En la Constitución derogada, ¿no? Existía pues el artículo 105 que establecía que los tratados, ¿no? O instrumentos internacionales de derechos humanos tenían el nivel, ¿no? De constitución y por lo tanto estaba por encima pues de todo el marco normativo interno, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, esta es la forma como se reincorporan los instrumentos internacionales que tienen relevancia de derechos humanos a la normatividad nacional que tenemos nosotros, ¿no? Si bien es cierto, no encontramos ni un artículo en la Constitución, ¿no? Nosotros hemos visto pues que hay determinados principios que nosotros tenemos que tener en cuenta para interpretar las normas constitucionales, ¿no? Y en ese sentido tenemos que interpretarlo pues de una manera sistemática, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ¿no? Que el artículo primero de la Constitución es un artículo, pues, que le da a la persona humana una posición por encima de la sociedad y del Estado, ¿no? Incluso el artículo primero establece, ¿no? Que la sociedad y el Estado están en la obligación de respetar, ¿no? A la persona humana como también a su dignidad, ¿no?
como también hay otros artículos que tienen que ver con muchos principios de derechos humanos que han sido recogidos por la Constitución, ¿no? Y colocados inclusive en el artículo segundo de la Constitución. Entonces, el monismo, que es otra teoría y que indudablemente es la peruana, sostiene pues que es un solo sistema y la incorporación es automática, ¿no? Una vez que el Estado ratifica el tratado y este entra en vigor internacionalmente, pasa pues a formar para el derecho local sin necesidad de lo que pasaba en la teoría dualista, ¿no? Que necesitaban una ley, ¿no? En el caso del peruano no es así. Generalmente a este tipo de instrumentos que ingresan a estados que tienen esta teoría monista, como el caso peruano, se le otorga una supremacía, ¿no? Al tratado, ¿no? Sobre la ley nacional, ¿no? Y en algunos casos sobre la Constitución, ¿no? En materia de derechos humanos. Eh, Ese es el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Después también van a presentarse algunos casos de incorporación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un rango supranacional, ¿no? Este rango sitúa, pues, en este caso, en donde hay países que consideran que un instrumento internacional de derechos humanos está por encima de su constitución, ¿no? Como es el caso de los Países Bajos, Holanda, ¿no? En este rango, por ejemplo, se sitúa al derecho internacional por encima de la constitución de un Estado, ¿no? Es la expresión máxima del monismo, ¿no? Si una norma de la Constitución contradice un tratado de derechos humanos, prevalece pues indudablemente el tratado, ¿no? Eh, También vamos a encontrar un rango constitucional como es el caso peruano, ¿no? Los tratados pues de derechos humanos se equiparan a la Constitución, ¿no? Y si bien es cierto, les manifiesto a ustedes, perdón un ratito para colocar mi cargador, porque ya va a apagar. Como en el caso peruano que les digo, jóvenes, que si bien es cierto, no se encuentra en un artículo explícitamente, como sí lo establecía la Constitución del 79, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la Constitución pues le da a todos esos principios y derechos universales, ¿no? De derechos humanos, le da también un rango constitucional, ¿no? Porque mucho de esos lo encontramos en el artículo segundo, ¿no? Aparte del artículo primero que le da, ¿no? A la persona humana, pues, un lugar por encima de la sociedad y el Estado, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a encontrar también algunas otras normas, ¿no? Que, por ejemplo, encontramos en el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Que revisamos, pues, el artículo octavo, ¿no? De la disposición final de este nuevo reglamento, en donde se le debe dar un rango constitucional a estos instrumentos, pues, internacionales sobre derechos humanos, ¿no? También el Tribunal Constitucional, ¿no? Como máximo intérprete de la Constitución, también se ha pronunciado en diversas jurisprudencias que vamos a ver después, que también no debe considerarse solamente de cumplimiento obligatorio un tratado, sino que debemos darle ese valor constitucional. Entonces, después vamos a encontrar también algunos casos en donde se va a dar, ¿no? A estos instrumentos internacionales un rango supralegal, ¿no? Que viene a ser, pues, eh, un nivel intermedio que le dan estos estados, ¿no? Es decir, el instrumento internacional o el pacto, ¿no? O el tratado está por debajo de la Constitución, pero está por encima de las leyes ordinarias, ¿no? Está como que estuviera en el medio, ¿no? Tanto de la Constitución como de las leyes ordinarias. Y eso indudablemente trae como consecuencia de que el tratado no puede, pues, ir en contra de la Constitución porque está debajo de la Constitución, pero también trae como consecuencia que ninguna ley ordinaria puede contradecir al tratado, ¿no? El tratado prevalece y la ley debe ser, pues, declarada inaplicable o inválida, ¿no? También encontramos en el caso de la Constitución francesa, por ejemplo, en donde se establece pues que los tratados regularmente ratificados o aprobados desde su publicación tienen una autoridad superior a las leyes, ¿no? También la Constitución de Costa Rica también le da una superioridad
frente a las leyes, como Ecuador también, que forman, ¿no? Que establece que forman parte del ordenamiento jurídico y prevalecen sobre las leyes. O sea, siempre se les da, si bien es cierto, no un nivel constitucional, pero sí le dan un nivel, ¿no? Por encima de la ley. Por eso tienen ese rango supralegal, ¿no? Y después encontramos el rango legal, ¿no? El tratado tiene la misma jerarquía que una ley, ¿no? Está ordinaria, aprobada por el Congreso, ¿no? En estos casos los tratados tienen pues el mismo valor jerárquico, ¿no? Que una ley, no tienen un rango constitucional. Hay países que consideran así, pues, ¿no? En cuanto a la incorporación en el Perú, como les decía, jóvenes, el artículo 105 de la Constitución, pues, peruana del año 79 sí le otorgaba un rango constitucional en forma explícita, ¿no? Establecía pues que los tratados sobre derechos humanos debían tener un nivel constitucional, ¿no? Es decir, eh, eso no sucede lamentablemente en la Constitución actual, que no dice nada, ¿no? Si revisamos nosotros el capítulo relacionado a los tratados, ¿no? Que están pues a partir del artículo 55 de la Constitución vigente, vamos a ver pues que no se hace referencia, ¿no? No se hace referencia a, a esta, a este rango constitucional, ¿no? En el Perú, la incorporación, como vemos, de los tratados internacionales se rige principalmente por los artículos 55 y 56, ¿no? De la Constitución, ¿no? Que establece que el sistema peruano, pues, es predominante el sistema monista, aunque con algunos matices también de procedimientos importantes, ¿no? A continuación, por ejemplo, les voy a leer, ¿no? Lo que establece el artículo 55, ¿no? El artículo 55 de la Constitución menciona, pues, que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, ¿no? Es bastante general y no le da, pues, ese nivel no le da necesariamente este artículo ese nivel constitucional que le decía, ¿no? El artículo 56 también nos menciona, ¿no? En base al proceso, pues, de incorporación, ¿no? De acuerdo al artículo 55, se establece, pues, que todos los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional, que no requieren de una ley posterior que copie, ¿no? Como en el sistema dualista, pero el artículo 56 establece pues que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, ¿no? Siempre que verse sobre cuatro aspectos. Primero, derechos humanos, ¿no? Segundo, soberanía, dominio e integridad del Estado, tercero, defensa nacional y obligaciones financieras, ¿no? Y en la última parte del artículo 56 se establece pues que también deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, ¿no? Los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren pues medidas legislativas para su ejecución, ¿no? Entonces vemos nosotros que eh, tenemos que hacer pues una interpretación sistemática, ¿no? Que nos va a permitir el nivel que la Constitución pues de alguna u otra forma le va a dar a estos tratados de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el artículo primero, como les hacía alusión, ¿no? Establece pues que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ¿no? Y sabemos nosotros que los derechos humanos tienen pues una relación directa, ¿no? A la defensa de la persona y al respeto de su dignidad. Y casualmente el artículo segundo enumera pues una serie de derechos humanos, ¿no? Que han sido positivizados en nuestra Constitución, ¿no? Han sido reconocidos, ¿no? Y que de alguna forma también se han complementado con el artículo tercero, que hace referencia que no debemos tener únicamente presente a los derechos que encontramos en el artículo segundo, ¿no? Sino a todos los artículos que podemos encontrar, a todos los derechos que podemos encontrar en la Constitución, como los derechos, ¿no? Que contempla el artículo 139 con referencia al debido procedimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tales derechos no consagrados, por ejemplo,
los de naturaleza análoga y los que se fundan en la dignidad del hombre tienen rango constitucional, indudablemente, ¿no? Por eso es que el Perú considera que la Constitución, ¿no? Debe darle ese rango a los tratados de derechos humanos. Y eso se encuentra corroborado, jóvenes, con el artículo cuarto, ¿ya? Que nosotros tenemos, o el artículo octavo del nuevo Código Procesal Constitucional, que establece pues que el contenido, ¿no? Y los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben pues interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos según tratados de los que el Perú es parte, ¿no? Entonces, es un pronunciamiento, ¿no? Que también ha dado el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional también ha emitido, ¿no? Variada jurisprudencia respecto a que los tratados internacionales no solamente que han sido firmados y ratificados son de cumplimiento obligatorio, sino que debemos darle, ¿no? Ese nivel constitucional que permita, ¿no? Poner a ese tratado sobre cualquier norma legal ordinaria, ¿no? Porque lógicamente al tener nivel constitucional, ninguna ley ordinaria podría contradecirla, ¿no? Porque tiene el mismo nivel jerárquico y funcional que una constitución. Entonces, los tratados, como vemos, celebrados por el Estado peruano, que entren en vigor, forman parte, pues, del derecho nacional de acuerdo al artículo 55. Cuando el tratado, por ejemplo, afecta a disposiciones constitucionales, indudablemente va a ser ratificado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, ¿no? Y sabemos que la reforma de la Constitución en el Perú obedece, ¿no? Por el tipo de constitución rígida que tenemos, obedece pues al cumplimiento de un proceso, ¿no? Un proceso que no es tan fácil de realizar, que requiere de dos legislaturas ordinarias con el voto mayoritario, ¿no? De sus componentes. Y eso indudablemente ¿no? Guarda relación con el principio de perdurabilidad, ¿no? Lo que se quiere es que la Constitución perdure en el tiempo, ¿no? Y no sea fácilmente cambiada ni modificada por cualquier gobernante, ¿no? Entonces, vemos pues en la diapositiva que los derechos y libertades que reconoce la Constitución se interpretan pues según, ¿no? Las declaraciones de derechos humanos y tratados, ¿no? Y acuerdos también internacionales sobre la misma materia, ¿no? ¿No? Yo les mencionaba que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado. Por ejemplo, acá encontramos una, un pronunciamiento, ¿no? Del Tribunal Constitucional en este expediente, en donde el Tribunal Constitucional, pues como máximo organismo de interpretación de la Constitución, establece pues que los tratados internacionales de derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento jurídico, sino que además detentan pues rango constitucional, ¿no? Entonces, ese es el fundamento por el cual el Perú ha optado en darle nivel constitucional, más que todo por la naturaleza, ¿no? De los derechos que contienen los tratados de derechos humanos, que tienen una relación directa con la persona humana y con la dignidad, ¿no? Y acá entramos a la parte ya práctica, ya jóvenes, vamos a conformar los grupos para que ustedes puedan iniciar el resumen y conclusiones y poder después de unos minutos compartirlos. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes. ¿Todo claro? Sí, doctor, una pregunta. Dime, Jefferson. Doctor, cuando el Tribunal Constitucional da sus resoluciones de un Sí. expediente, también las Sí. Cortes Suprema también, ¿cuáles tienen estas resoluciones tienen carácter vinculante? No, las resoluciones judiciales, o sea, tú me estás hablando, el carácter vinculante es que sea de cumplimiento obligatorio.
Y sabemos que todas las resoluciones judiciales tienen carácter vinculante. O sea, nosotros no podemos dejar de cumplir un mandato judicial, ¿no? Lo que podemos de repente es interponer recursos impugnatorios en base al principio de la doble instancia y al principio de contradicción de las resoluciones. Podemos apelar, ¿no? Pero no podemos en el fondo dejar de cumplir un fallo judicial, ¿no? Entonces, si tú me hablas de que si la resolución es vinculante o no, indudablemente una resolución judicial es tan vinculante como la ley, ¿no? Yo la ley tengo que cumplirla, o sea, yo la ley no está sujeta a la voluntad del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, la ley de tránsito. Me dicen, no debo cruzar cuando el semáforo esté en rojo. Entonces yo sé que no debo cruzar. Si yo cruzo en rojo, me expongo, ¿no? Que me vea alguien y me aplique la sanción que el Estado está imbuido en realizar ante el incumplimiento de la norma. Entonces, el hecho de hablar y decir que una norma es vinculante significa, pues, de que la norma indudablemente es de cumplimiento obligatorio, ¿no? No sé si a eso te referías. No, es con respecto a a lo que resuelve el Tribunal Constitucional respecto a eh, sentencias, ¿no? Que llevan a temas de casaciones y estas sentencias son vinculantes para otros tipos de hechos que puedan quizás resolverse con base a eso, a ese tipo de sentencias. Ah, tú me estás hablando de sentencias que son consideradas como jurisprudencia en casos futuros. ¿De eso te refieres, Jefferson? Sí, del Tribunal Ya, Constitucional. indudablemente para que sea tomada como jurisprudencia, la Corte Suprema como organismo máximo, si estamos hablando de resoluciones del Poder Judicial, tiene que mencionar que van a partir de la fecha, causar jurisprudencia y eso va a traer consigo a que puedan ser consideradas en fallos futuros. Pero tiene que haber un pronunciamiento, porque no todos los fallos judiciales causan jurisprudencia. ¿Ya? No vayamos a creer que todos los fallos judiciales ya causan jurisprudencia. No, por eso es que la jurisprudencia la va a emitir la más alta autoridad del Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, para que una vez emitida esa jurisprudencia, por ejemplo, a través de los actos casatorios, entonces los jueces puedan tomar como referencia para poder aplicar la norma en el futuro. ¿Ya, Jefferson? Gracias, docente. Listo, listo, Jefferson. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, Jairo, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, Sí, me causa una pequeña inquietud. Si bien es sí, cierto, nuestra Constitución, según el artículo 55, adopta una postura monista, pero creo que sí. esto de repente generaría una subordinación, digamos, internacional, porque si bien es cierto, muchos países participan dentro de tratados internacionales, pero por ejemplo, algunos países a veces no lo cumplen. Por ejemplo, Estados Unidos con el tema de la contaminación ambiental en un tratado internacional, en lo que es la emisión de carbono, sin embargo, no lo cumplen. ¿Y qué instancia en todo caso sería la reguladora de estos tratados o cómo se podría manejar? ¿No? Creo que de repente, asumiendo esta posición o esta postura, estaríamos adoptando una posición de subordinación internacional a alguien que tenga mayor, digamos, poderío, se podría decir, ¿no? Eso sería mi inquietud, maestro. Listo, Jairo. Jairo, pero la subordinación, ¿en qué sentido de nosotros con Estados Unidos? No entiendo. No, o sea, yo me refería, maestro, en el tema, por ejemplo, de algunos tratados en tema de la emisión de carbono, hay un porcentaje que creo que cada país debe respetar, pero creo Ya, está que, bien. ajá, en Y, esa y, parte, y, y tú manifiestas que Estados Unidos no cumple con eso. efectivamente. Ya, pero ahí el ente encargado es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? De hacer valer ese tratado, ¿no? Porque el tratado indudablemente ha nacido de la Organización de Naciones Unidas y ellos tienen que velar porque cada uno de sus integrantes cumplan pues con lo que ellos han ratificado. No sé, no tengo conocimiento si Estados Unidos ha ratificado
ese pacto, de repente no lo ha firmado, como muchos pactos que no ha firmado Estados Unidos, ¿no? Entonces, si de repente no está, porque no todos los países firman los tratados internacionales, jóvenes, no, si bien es cierto, los tratados internacionales son normas universales, pero hay países que no han firmado esos tratados y por lo tanto no son parte conformante, ¿no? Lógicamente, la Organización de Naciones Unidas le va a mandar algún informe, algo como para que indudablemente corrijan, ¿no? Esa actividad, pero ellos no estarían incumpliendo un tratado si no lo han firmado, ¿no? Eso es lo que te quería decir, Jairo. Ok, maestro, gracias, muy amable. Listo. Ya, entonces nos reunimos unos minutos, vamos a conformar. ¿Cuántos grupos somos jóvenes? ¿Cuántos grupos éramos? ¿Se acuerdan? No sé si está Dayana, que es la delegada. ¿Está Dayana? Creo que éramos 8 grupos docentes. Sí, me parece que éramos 8, ¿no? Entonces vamos a conformar 8 salas, vamos a trabajar unos 10, 15 minutos y retornamos como para dar unas conclusiones y un resumen pequeño de la sesión. ¿Ya, jóvenes? Docente, disculpe, ¿nos agregamos a nuestra sala, la anterior, o ahora vamos Igual, a como han ingresar a trabajado cualquier sala? siempre, en el mismo grupo, Ok, ok, ok. en el Ya, mismo grupo, ¿ya, jóvenes? En el mismo grupo que han trabajado la semana anterior. Sí, William, levantabas la mano. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, Sí, William. yo el trabajo pasado no tuve grupo. No sé si me puede derivar a un grupo, o no sé si alguien me puede acoger al grupo. A ver, de repente alguien que en su grupo falte alguien, jóvenes, ¿algún grupo? Sí, Franco. Franco, adelante. Buenas noches. Sí, yo también estoy en la misma situación. Por viaje de trabajo, estaba de comisión y no he podido. Simplemente he estado Ya, al a pendiente ver, de la grabación. creo que la delegada no está presente o sí. A ver, Dayana, no la veo. No sé si alguien tiene el Excel de los grupos jóvenes. ¿Alguien lo tiene como para que lo ponga en el chat y sus compañeros puedan entrar de repente y poderse agrupar? ¿Alguien tiene? Ah, sí, está Dayana, creo, en el salón. ¿Estás Dayana o no? Profesor, justo me está escribiendo que está teniendo problemas de internet, pero el Excel está en el grupo, en el Ah, grupo en el de WhatsApp. WhatsApp. Justo que, De sí, repente alguien lo que ahí. puede, porque si ustedes tienen el grupo de WhatsApp, Franco, ustedes están en el grupo de WhatsApp del salón, No, doctor, disculpe, yo he estado, como le digo, he estado de comisión por la selva y no he podido, la verdad. ya, de Pero repente pueden colocar acá voy a en el enviar, chat, profesor, el enlace. por Voy a enviar favor, el acá en, enlace. acá en Sí, el chat, Ya, entonces ellos se sí, pueden por favor. agrupar. Ya, sin Sí, por embargo, favor, los por ya, otros favor. ya pueden irse agrupando, no hay problema, ¿ya, jóvenes? Muy amable, gracias. ya, Listo, profesor. no hay problema, jóvenes.
Docente, ¿me puede enviar a la sala 4? No puedo ingresar. Yuvan, ahí te envío a la sala 4, no hay problema. El que tenga alguna dificultad me avisa. A ver, un segundo. Gracias, docente. Ya, Sala Yuvan, no 4, te por... preocupes. La sala 4 me dices, ¿no? ¿Listo? Sí, correcto, gracias. Listo, Doctor, Yuvan. doctor, buenas noches. Gracias. Sí, Hermes, Yo pertenezco al grupo 7, pero en el Excel no figuro. pero tú te has apuntado en el grupo 7. Claro, porque he hecho un trabajo con el grupo 7 ya. Ya, te envío entonces a la sala 7. Por favor, por favor. Ya, listo. ¿Alguien más? Gracias. No te preocupes. Profesor, buenas noches, disculpe. Adelante, Flormina, dime. Profesor, ¿el trabajo a realizar en grupo cuál era? Disculpe, sino que no le copié bien. El resumen y conclusión del tema que hemos abordado en toda la semana. Ah, de las No, claro, para que clases. vayan avanzando y Ya, puedan ok. Ya, profesor, hacer muy un amable. esbozo del trabajo. Está bien, Flormina. Profesor, buenas noches, disculpe. Profesor. Profesor, buenas Dime. noches, disculpe. Sí.
Hola Geraldine Barbosa. Según lo que me corresponde, yo soy grupo 2, pero no sé cómo ingresar al grupo 2, profesor. Ya, ahí te envío al grupo 2, Geraldine, no te preocupes. Ya, perfecto, gracias. Listo. Doctor, buenas noches. ¿Me podría enviar al grupo 4, por favor? Ya, ya, Jocelyn, ahí te envío. Gracias.
Sí, adelante, Flormina, ahí para que compartas o de repente lo quieres hacer en forma oral nomás. Sí, sí, profesor, sí puedo compartir, Sí, adelante, por favor. aunque no me permite. Ahora sí creo. No, no me va a permitir, profesor, pero ¿lo puedo hacer en forma oral? ¿No importa? Sí, sí, sí Sí. no te permite ahí he puesto, pero de repente Y está sino que fallando. mi, sí, no, pero es que es mi laptop porque no puedo compartir hace rato también en otra clase. Sí, adelante, adelante. Bueno, en la sala uno el grupo y hemos ido cada uno haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, pero eh, los principios constitucionales son la base que organiza todo el sistema jurídico. El más importante es el principio de supremacía constitucional, el cual establece que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma, garantiza coherencia, razonabilidad frente a la arbitrariedad y control constitucional para asegurar su cumplimiento. Además, la Constitución se sostiene en elementos como la legitimidad, es decir, su aceptación social, la capacidad de adaptación mediante su revisión, la excepción en situaciones extraordinarias y la responsabilidad de los altos funcionarios. En cuanto a su interpretación, la Constitución debe entenderse como un todo armónico, buscando equilibrar derechos y valores en conflicto. Para ello se aplican criterios como la unidad, la concordancia práctica, la eficacia integradora, el respeto a la separación de poderes y su fuerza normativa obligatoria. Respecto a los derechos humanos, existen dos teorías, la dualista, que exige una ley para incorporarlos al derecho interno, y la monista, que permite su incorporación automática tras la ratificación. En el caso de nuestro país, aunque la Constitución no define expresamente su jerarquía, el Tribunal Constitucional ha establecido que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, ya que protegen la dignidad humana y complementan los derechos fundamentales. En conclusión, los principios constitucionales garantizan la supremacía y coherencia del sistema jurídico, orientan la interpretación de los derechos y consolidan un modelo que prioriza la dignidad humana, integrando el derecho interno con el internacional para una protección integral de la persona. Muy bien, Eso sería todo, profesor. muy bien, Flormina. ¿Alguien más que quisiera compartir sus conclusiones, su resumen de la sesión, jóvenes? Sí, Diego, adelante. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Bueno, buenas en sí, noches, profesor, en adelante. general, se estudió los tratados internacionales que son de derechos humanos que se incorporan al derecho interno. Bueno, como dijo la compañera, se explicó la teoría dualista, que los tratados necesitan una ley interna para aplicarse. La teoría monista, los tratados se incorporan automáticamente al derecho nacional. Aparte, también se analizó la jerarquía de los tratados en distintos países, como supraconstitucional, que están por encima de la Constitución, y la constitucional tiene el mismo valor que la Constitución, supralegal, que está por encima de las leyes, pero debajo de la Constitución, legal, que tiene el mismo nivel que una ley. Además, en el Perú, la Constitución no lo dice expresamente, pero se interpreta que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional porque forman parte del derecho nacional, sirven para interpretar los derechos fundamentales y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. En conclusión, en líneas generales, los tratados de derechos humanos son fundamentales porque ayudan a proteger mejor la dignidad y los derechos de las personas. Muy bien, Diego. ¿Alguien más avanzó? El grupo 4, doctor. Bien, Diego. Gracias. ¿Alguien más avanzó, jóvenes? Creo que alguien más levantado la mano o no. Sí, Guaita, adelante. Sí, Guaita, adelante. ¿Se puede compartir? Sí, ahí creo que les he colocado para que compartan. No sé si, Ya, creo que sí. a ver, compartir.
ya creo, ¿no? A ver, desde acá. No sale Nosotros la somos el imagen. grupo. ¿Lo ve ahora? Ahora sí, Guaita, ahora sí está compartiéndose, ahora sí. Y ya. Somos el grupo 3. Lo hicimos tres compañeros, el compañero Lenny Espinosa, Rosana Margot y mi persona. Nos basamos un poquito en hacer un pequeño resumen para reconocer lo que es la primera, que es empezamos por la Constitución, ¿no? La Constitución en sus principios es la legitimidad, se expresa por la aceptación y el cumplimiento del pueblo, su perdurabilidad, se quiere que perdure en el tiempo, su revisión, su excepción y su punición. Y también reconocer su supremacía, ¿no? Que la Constitución es el órgano soberano en la nación y todas las demás leyes están subordinadas a ella. El Código Civil, el Código Penal, las normas, ninguna ley puede contravenir a la Constitución, ninguna ley, ninguna norma, ya sea local o nacional. Y acá pasamos al siguiente punto. Estamos viendo con el rango normativo, no el rango supranacional. Acá está lo que hemos conversado, que se estudia por encima de la Constitución y ninguna norma puede condicionar a eso, ¿no? Prima sobre cualquier otra norma, el rango supralegal, el rango legal, la Constitución va por encima de todo. Y tenemos acá también el tema de la pregunta que usted nos dejó, ¿qué significa que los tratados de protección de los derechos humanos tienen jerarquía constitucional? Esto se debe a que forman parte del máximo nivel normativo, siendo equivalentes a la Constitución y prevaleciendo sobre las leyes, obligando a todas las autoridades a su aplicación e interpretación. O sea, los tratados que el Perú hace, incluso los convenios con las empresas son tratados ley, tienen carácter de ley y no pueden ser desconocidos porque alguien diga, ¿sabes qué? Yo lo desconozco. No funciona así. Es por eso que en muchos casos, cuando muchos dicen muy alegremente, hay que tener el tratado del Pacto de San José, no es así de simple. O sea, hay una serie de tratados, hay una serie de convenios que vienen de eso. Entonces no es tan simple, no es como decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, ya no funciona, no. Los tratados internacionales tienen rango de ley no solo para el Perú, también internacionalmente. Si no se retira es aislado legalmente. Y también de los convenios, de los tratados nacionales. Y acá la siguiente pregunta también que el compañero estaba respondiendo, ¿cómo se incorporan los instrumentos de protección de los derechos humanos en el derecho local? Tenemos la teoría dualista y la teoría monista. No sé si alguno de mis compañeros quiere hablar de esa parte. Ya, a ver, buenas noches. Primero, Sí, teoría adelante. dualista. Teoría dualista, para que una norma de fuente internacional tenga valor en el ordenamiento interno de un Estado, se requiere de un expreso acto de transformación legislativo, siguiendo el procedimiento interno establecido para la aprobación de leyes. Eso es respecto a la teoría dualista. Respecto a la teoría monista, tanto la norma interna como las normas internacionales se interconectan y se armonizan en un único sistema jurídico estrechamente relacionado, por lo que los tratados internacionales se incorporan de forma automática, una vez ratificados por el Estado, por lo que devienen en normas de aplicación inmediata para los tribunales internacionales. Jerarquía normativa en el Perú. Bueno, aquí hemos visto, hemos hecho un cuadro sobre la normativa, la jerarquía y los ejemplos. Constitución es una jerarquía máxima. Aquí abarca, por ejemplo, los derechos fundamentales de organización del Estado, los tratados de derechos humanos, su jerarquía es constitucional. Aquí vienen a tallar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las leyes ordinarias, que es una jerarquía inferior, el Código Civil, el Código Penal, reglamento y normas administrativas, de una jerarquía inferior, los decretos supremos y las resoluciones. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición, doctor. Muchas gracias. Y, y en, Muy la- y bien, en el gracias. ya, Gracias, gracias, Guaita. profesor. Gracias. A usted, dejo de Seguía, compartir, ¿no? sí, por Y ya. favor. Ahí seguía Jairo. Sí, doctor, voy a compartir, por favor, para que mi Sí, compañera pueda adelante. también hacer la exposición. Ok. A ver, vamos a ver. Ok, se observa, por favor, compañeros. Ahí se está comenzando a observar, Jairo. Y ahora sí.
Perfecto. Compañera Geraldine, adelante, por favor. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad hemos hecho un documento que es un mapa conceptual sobre la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos al derecho local, ¿no? Estos son tratados vinculantes que obligan a los estados a adecuar su derecho local, como por ejemplo las constituciones, las leyes, las sentencias, ¿no? Tenemos a los tratados internacionales. Esto se desprende de la siguiente manera. Los convenios por derechos humanos, tenemos a la ratificación, que es la aprobación por el Congreso, obligaciones del Estado de cumplimiento y respeto, y el depósito oficial, ¿no? En muchos países, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional a supervisión de las leyes ordinarias, ¿ya? En el caso de Constitución Nacional, tenemos al reconocimiento de derechos fundamentales y a la Constitución propiamente. La jerarquía constitucional, tenemos a la máxima norma interna, al bloque de constitucionalidad y a la primacía de los derechos humanos, que esto incluye también la Declaración Universal de 1948, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Maestro, para poder de repente un poquito más aumentar, Jairo, efectivamente lo adelante. que estamos tratando el día de hoy es parte de las fuentes del derecho constitucional. Esta forma de los tratados internacionales o el derecho internacional es parte pues de las fuentes formales, ¿no? En el cual vemos dos corrientes, en este caso la escuela dualista y la escuela monista. Efectivamente, nuestra constitución política en el artículo 55 adopta una postura monista, señalando que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Es decir, no necesitas una ley para incorporarlos en nuestro sistema jurídico. Ya lo estás diciendo efectivamente, tácitamente, en el artículo 55. Para de repente un poquito más ahondar, la escuela dualista es sostenida por Tripiel y la escuela monista por Oppenheim. Eso sería mi aporte, maestro. Gracias, muy amable. Muy bien, Jairo, muy bien, Geraldine. Ahí terminamos con Oscar, que levantaba la mano. Adelante, Oscar. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿Cómo profesor. estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo Adelante. está? Justo para ser este, corto y objetivo, ya mis compañeros casi han aportado bastante, ¿no? Yo creo que hemos consensuado con los compañeros del grupo que significa que los tratados de protección de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, tienen el rango constitucional, ¿no? Y tienen la misma jerarquía en el ordenamiento jurídico, por lo que ninguna ley, decreto, norma inferior puede contradecirlo, ¿no? Es el principio, también gozan de ese principio de supremacía constitucional, ¿no? Por estar en el Estado de Derecho, la supremacía normativa en la primera de Kelsen, y también nos basamos y fundamentamos con la teoría dualista, ¿no? Para que una norma de fuente internacional tenga valor en el ordenamiento interno de un Estado, se requiere el expreso acto de transformación legislativa, siguiendo el procedimiento interno establecido para la aprobación de leyes, que lo vemos que están prácticamente, son los derechos fundamentales que están en el artículo 2 de la Constitución, profesor, ¿no? También por el artículo, por la teoría monista, ¿no? Como una norma internacional que se interconecta y armoniza en un único sistema jurídico estrechamente relacionado por los tratados internacionales que incorporan su forma automática. Pero también para aumentarla a esto, sí, nosotros también habíamos, en lo que estábamos consensuando, de que estos derechos humanos son prácticamente la fuente de los derechos fundamentales inscritos en la Constitución, en el artículo 2, profesor. Y por eso es que, siendo la fuente principal, tienen ese rango, profesor, ese rango en la jerarquía del ordenamiento jurídico, profesor. Muy bien, Oscar. Bueno, profesor, Eh, gracias. Muchas gracias por la participación de todos. Como bien han mencionado, ¿no? Eh, la incorporación, pues, de los tratados internacionales de derechos humanos, hemos podido ver, pues, que hay diversas formas, ¿no? Y diversas teorías que van a traer consigo que esa incorporación a la legislación nacional de cada uno de los países tenga un nivel correspondiente, ¿no? Vemos que en algunos le dan un nivel
por encima de su constitución. En el caso peruano, le damos un nivel constitucional, ¿no? Y seguimos una teoría monista, ¿no? Que implica pues que el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema, ¿no? Como bien mencionaron, no necesitamos de una ley para poder hacer que se incorpore y que se cumpla, ¿no? En territorio nacional. Tan solo con la firma y ratificación de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución, se va a tomar en cuenta pues ya el tratado como parte del ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Mencionábamos de la jerarquización, indudablemente habíamos mencionado en clases de que no encontramos un artículo explícitamente como se establecía en la Constitución del 79, donde se establecía pues que el tratado o el instrumento internacional sobre derechos humanos tenía un nivel jerárquico constitucional. Sin embargo, en la actualidad no lo encontramos, ¿no? Pero realizando una interpretación sistemática, considerando pues que la misma Constitución ha positivizado mucho de los derechos humanos, ¿no? En el artículo segundo, como también ha establecido en el artículo primero, ¿no? Ese nivel de la persona humana que está por encima, pues la persona humana como su dignidad, está por encima de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, haciendo lógicamente eh, una interpretación sistemática de la Constitución, y se llega pues a entender de que estos tratados que tienen que ver con la persona y la dignidad tienen que tener un nivel constitucional, más que todo para ponerlos por encima de toda norma ordinaria que de alguna u otra forma podría contravenir, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido estudiar hoy día, jóvenes. Eh, Muchas gracias a todos por haber participado. No se olviden de subir su tarea. Si bien es cierto, hay grupos que trabajan, eh, ¿no? De 5 o 6 integrantes, pero todos deben subir, ¿ya? No se confíen en que sube Profesor, solamente uno. Profesor, una Sí, profes- consulta. dime, Oscar. Quería preguntarle, porque acá justo tenían dice el pacta sunt servanda, profesor. ¿Tiene algo que ver, es relevante a lo que estamos tocando ahora? El Pacta Sur Servanda. Sí. No, el Pacta Sur Servanda es un principio que trae consigo, mayormente en el derecho civil, que lo pactado es ley entre las partes, ¿no? En la rama del derecho civil se establece, pues, que lo que pactamos ambas partes a través de una manifestación de la voluntad, ¿no? Que se realiza libre, espontánea, donde tomamos acuerdos, ¿no? Bilaterales, ¿no? Indudablemente goza del principio del pacta sunt servanda, ¿no? Porque indudablemente tiene fuerza de ley. Los contratos tienen fuerza de ley. ¿Y por qué tienen fuerza de ley? Pues porque son de cumplimiento obligatorio, ¿no? A eso se refiere, Oscar. Ah, está bien, profesor. Como lo encontré acá justo en la Constitución, por eso lo... Sí, ¿ya? Sí, William, levantaba la mano. William. Sí, profe, bueno, yo no he hecho el grupo, pero lo que quería acotar acerca del tema y del trabajo es Sí, que como bien está hecho, los derechos están protegidos, ¿no? Para las personas y todo. Lo que discrepo es que esos derechos que deben defender a cada persona que está indefensa, defienden más a la persona que, un ejemplo, asesina o mata, por ejemplo, o a las personas que están presas, defienden más esos derechos para esas personas, pero para la persona que ha sido víctima de no sé, una extorsión, una muerte, una violación, para ellos esos derechos los pasan por la vista gorda. Es una apreciación que yo quiero acotar, nada más sobre los derechos mu- fundamentales y muy que están bien, protegidos. muy bien, William. Yo creo que debería revisarse bien y no dejar un vacío, como se dice en un término legal, un vacío en ese derecho. ¿Por qué? Porque protege, como se dice, ¿no? A la persona que va a la cárcel, a esa persona hay que darle de comer, hay que darle una medicina, hay que darle ropa, hay que darle un lugar donde duerma, ¿no? En la cárcel. Y la persona que fue la víctima de las muchas cosas que pueden pasar, a esa persona no la apoya ninguno de los derechos tanto en el Perú como a nivel internacional. Y eso es algo que yo quiero acotar, ¿no? Es un vacío que está dejando varios artículos, como dicen, ¿no? Para defender, pero
el vacío que está dejando es algo que debería analizarse más en la constitución política y poder llenar ese vacío que está dejando ese código y todo. Muy bien, William. Claro, y también trastocaría uno de los derechos y principios establecidos no solamente en la Constitución, sino también en los mismos derechos humanos que se refieren pues a la igualdad ante la ley, ¿no? Todos deben ser iguales sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y al hacer valer pues determinados derechos para una parte y para la otra no, indiscutiblemente recaemos pues en discriminación, ¿no? Sí, Sí, profe, Geraldine. profe, antes que termine, acotar Sí, también que, o sea, aquí en el Perú, no recuerdo exactamente, bueno, que de los impuestos que se paga, creo que 14 soles o hasta más, se va dirigido para cada persona que está recluida en una prisión. No sé si usted me puede aclarar esa duda, pero sé que va una parte de lo que se paga, los tributos y todo eso, se va dirigido para las personas que mira, están no te puedo recluidas. decir el porcentaje, Exacto, claro, el porcentaje exacto, pero todos pero va debemos saber, derivado. todos debemos saber que lamentablemente, queramos o no, ¿no? Esos servicios prestados por el Estado, en este caso de alimentación, las personas que se encuentran pues recluidas en los centros de readaptación, se hacen con fondos públicos, ¿no? Entonces, necesariamente, los fondos públicos sabemos, ¿no? El Estado, ¿cómo los adquiere? Al pago, pues, de los impuestos, de las tasas que pagamos todos, ¿no? Todas las obras que se hacen y que hace un Estado en procura de satisfacer necesidades públicas, lo hace con fondos públicos, con fondos que sale, pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Al momento que pagamos un impuesto o que pagamos una tasa, ¿no? Entonces, al momento de pagar la tasa o el impuesto, lógicamente todo eso va hacia, lógicamente, el arca fiscal y ese arca fiscal pues le va a traer consigo la posibilidad de la prestación de servicios públicos, ¿no? Y dentro de esos servicios públicos está pues el servicio público de la administración de los centros de redactación, ¿no? Sí, Geraldine, adelante. Geraldine, ¿levantás la mano? Sí, profesor, Sí, disculpe. Profesor, bueno, mi duda era, como tenemos que mandar lo que hemos hecho grupalmente y sí. hay una tarea anteriormente, ya no nos da opción a subir nuevamente este trabajo que hemos Ah, realizado entonces le ahora. voy a colocar dos intentos, ¿ya? No hay problema. Por favor, profesor, gracias. Ya, ahorita lo voy a hacer. No te preocupes, Geraldine. Flormina, ¿también levantaba la mano? ¿Sí? Bueno, sí, profesor, quería agregar pues lo que estaba mencionando hace poco, ¿no? Entendemos que los penales están administrados por el INPE y este depende pues del Ministerio de Justicia. Claro. Entonces, el Estado pues es el que asigna el presupuesto eh, para que presupuesto que sale de impuestos y de los propios recursos del Estado para que se pague al personal penitenciario, la alimentación de los internos, la seguridad y hasta la infraestructura, ¿no? Así es, Flormina. Queramos o no, ¿no? Todas las obras que realice el Estado se hacen pues casualmente por los fondos públicos, ¿no? Por eso es la obligación de que el Estado siga determinados procedimientos, ¿no? Porque el Estado no está manejando pues un presupuesto privado de una empresa, ¿no? Una empresa maneja su propio presupuesto y lógicamente la empresa pues directamente puede comprar bienes, puede contratar personal o ejecutar obras libremente y rendirán cuenta pues al directorio, ¿no? De la empresa. Pero en el caso del Estado, ustedes saben que el Estado pues está en la obligación de seguir procesos de licitación, ¿no? De selección, ¿no? Bajo los alcances de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Y de las diferentes directivas que puede sacar también el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces, tiene que cumplir determinados procedimientos. ¿Y por qué lo tiene que cumplir? Porque maneja fondos públicos. Por eso que ese manejo de fondos públicos debe ser pues un manejo transparente, debe ser un manejo en donde de ninguna forma, ¿no? Ni siquiera se sospeche que se ha manejado
de forma pues irregular, ¿no? Y eso es lo que ha traído, si vemos, el alto grado de corrupción, ¿no? El alto grado de corrupción de nuestro país en los últimos años, ¿no? Mayormente todos vinculados en la ejecución de obras públicas, ¿no? Donde hay dinero, ¿no? ¿Quién no quiere contratar con el Estado? El Estado maneja muchísimo dinero, ¿no? Por la envergadura de las obras que realiza. Y lógicamente hemos podido ver en los últimos años un alto grado de corrupción, ¿no? Que indudablemente perjudica el desarrollo nacional, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma, pues, me imagino que el nuevo gobierno, ¿no? Se encargará, pues, de luchar, ¿no? Contra eso, porque siempre eso nos va a traer, ¿no? No nos va a permitir progresar, ¿no? Entonces, con eso, jóvenes, estamos terminando, ya no los quiero cansar más. Les agradezco la participación de todos, ¿no? Concluimos pues de que eh, indudablemente esta incorporación, ¿no? En el caso peruano se realiza a través de la teoría munista, no necesitamos de una ley para que se incorpore y se ponga en práctica, se cumpla un tratado, ¿no? Lo hacemos a través de un procedimiento que es la firma y la ratificación, ¿no? Que tanto lo hace el Poder Ejecutivo con el Congreso, ¿no? Para que pueda de alguna forma poder aplicarse pues como ya no una norma, una norma jurídica peruana, ¿no? Ya jóvenes, entonces con eso estamos terminando. Les deseo un feliz fin de semana ya, y nos estaríamos viendo ya el día miércoles, ¿no? Que nos toca clases. Ya jóvenes, cuídense. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego jóvenes. Doctor, cuídese. Chao, Hasta la doctor. Cuídense. siguiente. Y Buen fin de buena semana semana. electoral. Hasta Hasta luego, luego chicos. profesor. Que les vaya muy bien. Igualmente, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Jerry.